¿Qué tal, gente? Esta noche vamos a hacer algo un poco diferente. Vamos a viajar en el tiempo a un lugar y una época donde su mayor lujo diario, ese pan calentito que quizás comieron hoy por la mañana, simplemente no existía. Vamos a volver al antiguo Egipto, pero no al Egipto de los faraones, del oro y de las pirámides que conocen. Vamos a ir mucho, mucho antes, a la cuna fangosa de donde todo nació. Será un viaje sobre granos, fango, trabajo duro y un accidente muy afortunado. Es la historia de cómo la humanidad inventó el pan. Y honestamente, es una historia tan llena de trabajo manual, repetitivo y de espera, que probablemente no sobrevivirían a ello. Pero es perfecta para dormirse. Así que, antes de acomodarse, denle a me gusta y suscríbanse, pero solo si realmente les gusta lo que hago aquí. Su apoyo silencioso marca toda la diferencia. Y como siempre, comenten abajo de qué ciudad están escuchando y qué hora es. Me encanta ver hasta dónde llegan nuestros viajes nocturnos. Ahora, apaguen las luces, tal vez enciendan un ventilador para ese suave sonido de fondo y comencemos nuestro viaje de hoy. No estás en una ciudad, no hay calles, no hay edificios, no hay el olor a comida preparándose en cocinas. En cambio, estás agachado a la orilla de un río vasto y sinuoso. El sol está comenzando a descender en el horizonte, pintando el cielo con tonos de naranja y púrpura que se reflejan en el agua oscura y lenta. Este es el Nilo, la arteria vital que pulsa a través de tierra de contrastes, una franja verde y fértil apretada entre dos desiertos infinitos y hostiles. El aire es pesado, húmedo y lleno de sonidos. El croar de las ranas, el zumbido de los insectos que danzan sobre el agua y la llamada lejana de un ave acuática, quizás una garza o un ibis, resonando sobre los juncos de papiro que se elevan altos y densos como un bosque en miniatura. Tu piel está caliente y pegajosa por el calor del día. Tus pies, descalzos, se hunden ligeramente en el fango suave y oscuro dejado por la inundación anual. Esa inundación lo es todo, es el pulso del mundo. Cuando llega, trae consigo un limo negro y rico que fertiliza la tierra, y cuando se retira, deja atrás un regalo de vida potencial. Tú y tu gente siguen ese ritmo. Ustedes no plantan, no en el sentido que conocemos hoy. Ustedes recolectan. Tu vida es un ciclo de observación, de saber exactamente cuándo y dónde la naturaleza ofrecerá sus tesoros. Pasaste el día haciendo exactamente eso. Tus músculos duelen de una manera familiar, un cansancio profundo que viene de pasar horas encorvado. Tu cesta, tejida con las mismas fibras de junco que te rodean, está modestamente llena. En ella hay un puñado de raíces comestibles, algunos peces pequeños que lograste atrapar en un charco poco profundo con una red simple. Y el premio del día, granos. No son los granos gruesos y uniformes que imaginarías. Son los ancestros salvajes del trigo y la cebada, pequeños, duros e inconsistentes. Los has pasado los dedos por los tallos secos, sintiendo las cáscaras ásperas, un trabajo que exige una paciencia casi meditativa. Mientras la oscuridad comienza a profundizarse, te unes a tu pequeño grupo familiar cerca de un fuego parpadeante. El olor a humo se mezcla con el olor a tierra húmeda. No hay conversaciones complejas sobre política o economía. La conversación es sobre el hoy. ¿La pesca fue buena? ¿Dónde están anidando las aves acuáticas? ¿Alguien vio rastros de algún animal peligroso? La vida es inmediata, enfocada en la supervivencia de la hora y, con suerte, del mañana. La cena no será un banquete. Los peces se asan directamente en las brasas, su piel crujiendo y liberando un aroma ahumado. Las raíces son amargas, pero llenan el estómago. Y los granos son el futuro del mundo, pero ahora son solo otro ingrediente trabajoso.
Una mujer mayor, quizás tu madre o tía, toma un puñado de ellos y los coloca sobre una piedra grande y ligeramente cóncava. Con una piedra más pequeña y redondeada comienza a moler. El sonido es uno de los ritmos fundamentales de tu existencia, un crujido seco y constante, piedra contra piedra, quebrando lentamente las cáscaras y transformando los granos duros en una harina tosca e irregular. Es un trabajo exhaustivo, puedes ver el esfuerzo en los músculos de sus hombros. La harina resultante se mezcla con un poco de agua del río para formar una pasta espesa y sosa. Esta pasta puede cocinarse sobre una piedra caliente, resultando en algo que es técnicamente un pan, pero un pan plano, duro y denso, una especie de galleta quebradiza con el sabor distintivo de mejor que nada, y una textura que haría llorar a un dentista moderno. La mayoría de las veces, la pasta simplemente se mezcla con más agua para hacer unas gachas nutritivas, pero totalmente insípidas. Esa es la realidad antes del pan. Es una existencia dictada por lo que el río ofrece. El hecho histórico principal aquí es que toda la civilización egipcia se construyó sobre la previsibilidad de la inundación del Nilo, que permitía esta forma de recolección y más tarde la agricultura a gran escala. Sin el regalo anual del limo negro, no habría excedente de comida, no habría ciudades, ni pirámides, ni faraones. Todo comienza aquí, en este fango fértil. Pero hay más que solo granos salvajes. Una curiosidad poco conocida. Sobre esta dieta preagrícola es el uso extensivo de otras plantas. En tu cesta, por ejemplo, podrían estar los tubérculos de una planta llamada lechufa. Estos pequeños nódulos subterráneos, cuando se secan y se muelen, producían una harina nutritiva y ligeramente dulzona. Otro alimento básico eran las semillas y raíces del loto azul, la sagrada flor del agua. Las semillas podían molerse en harina y los rizomas, cocerse como patatas. La dieta era en realidad bastante variada, un mosaico de todo lo que se podía cazar, pescar o recolectar en las orillas fértiles. Miras a un hipopótamo bostezando al otro lado de una laguna y sabiamente decides que hoy es, una vez más, un gran día para ser mayoritariamente vegetariano. Mientras comes tus gachas de granos salvajes, mirando el fuego, no tienes idea de lo que está por venir. La idea de plantar intencionalmente las semillas que recolectas todavía es nebulosa. ¿Por qué hacerlo cuando el río siempre provee? Aquí es donde entra un debate académico interesante. Historiadores y arqueólogos todavía discuten si la transición a la agricultura fue una revolución súbita, quizás impulsada por un cambio climático que hizo la recolección menos confiable, o si fue un proceso increíblemente lento y gradual. Algunos teorizan que, durante generaciones, la recolección y el cultivo a pequeña escala coexistieron, con la gente simplemente esparciendo algunas semillas extras en áreas fértiles y viendo qué pasaba, sin abandonar completamente su estilo de vida de cazadores-recolectores. ¿Fue una elección consciente o un desarrollo casi accidental a lo largo de siglos? Nadie lo sabe. Con certeza. Para ti, sentado aquí, la única certeza es el cansancio en tus huesos y la comida en tu cuenco de barro. La noche ahora es completa. El fuego es la única luz, proyectando sombras danzantes. Arriba, el cielo es un espectáculo de estrellas, una alfombra de diamantes sin la interferencia de ninguna luz artificial. El sonido del río continúa, un murmullo constante, la banda sonora de tu vida. Te acuestas en una estera de junco, el cuerpo pesado, la mente vacía de preocupaciones complejas. El mañana traerá más recolección, más molienda, más del mismo ciclo. Te duermes con el sonido del río y el crujir de la piedra, sin soñar con panes suaves y esponjosos, pues ellos aún pertenecen a un futuro inimaginable.
Las estaciones continúan su ciclo inmutable, marcadas por el flujo y reflujo del gran río. La vida de recolección, que parecía tan eterna, comienza a presentar pequeñas grietas en su rutina. Quizás una inundación no fue tan generosa como la del año anterior, o quizás el número de bocas que alimentar en tu grupo ha crecido sutilmente. Te encuentras observando las cosas con una nueva intensidad. Notas cómo, en el área donde se molió la harina tosca y el polvo de los granos se esparció, una pequeña alfombra de hierba verde y familiar brota con más densidad después de la crecida. Notas cómo las semillas que cayeron accidentalmente de tu cesta en el camino de vuelta al campamento parecen prosperar en la tierra húmeda. No es una epifanía, no es un rayo de inspiración divina. Es una sospecha que crece lentamente, una idea que se forma en los bordes de tu pensamiento consciente. ¿Y sí? Y si, en lugar de vagar por kilómetros en busca de esos granos, pudieras invitarlos a crecer más cerca. La idea es casi perezosa en su genialidad. También es un riesgo. Guardar semillas para plantar significa no comerlas ahora. Significa apostar una comida de hoy por muchas comidas en un mañana incierto. Pero la decisión se toma, quizás no por ti solo, sino como un consenso silencioso de tu grupo. Una pequeña porción de los mejores granos recolectados, el trigo escaña silvestre con su cáscara protectora y la cebada resistente, se separa. En lugar de ir a la piedra de moler, se guardan en una vasija de barro un tesoro de potencial. Cuando la inundación se retira, dejando atrás la alfombra de limo negro y rico, te encuentras participando en un nuevo ritual. Con una vara afilada, arañas la superficie de la tierra, creando surcos poco profundos en un pequeño trozo de suelo cerca del campamento, un área que recibe pleno sol. Tu primer jardín es más un experimento de suerte que de habilidad, una especie de apuesta con los dioses del fango y del sol. Con un sentimiento que mezcla esperanza y escepticismo, esparces las semillas. Parecen tan pequeñas e insignificantes contra la vastedad de la tierra negra. Las cubres ligeramente con la mano y entonces esperas. Y la espera es la parte más difícil. Los días se convierten en semanas. El sol pega fuerte. Miras el suelo todos los días, nada. La duda comienza a corroer la esperanza. Quizás fue una idea tonta. Quizás los pájaros se comieron las semillas. Quizás simplemente se pudrieron en la tierra. Y entonces, una mañana, lo ves. Un pequeño punto verde. Luego otro y otro. Minúsculas lanzas de vida perforando la costra oscura. Un sentimiento de alivio tan profundo que es casi abrumador se apodera de ti. Funcionó. Ahora, el trabajo realmente comienza. Necesitas proteger esa pequeña mancha de verde. Ahora tienes un nuevo trabajo a tiempo completo, espantar pájaros, que parecen ver tu campo como un buffet personal y muy conveniente. Necesitas arrancar las otras plantas, las malas hierbas que compiten por agua y luz. Te conviertes en un guardián, y al hacerlo, algo fundamental cambia. Ya no puedes alejarte por semanas en largas expediciones de recolección. Necesitas quedarte cerca. Tu hogar, antes un campamento temporal, comienza a adquirir un aire de permanencia. Las cabañas de junco y barro se refuerzan. Te estás volviendo sedentario, atado a este pedazo de tierra por hilos verdes y frágiles. Este es el hecho histórico principal. En acción. La revolución agrícola no fue solo sobre comida, fue sobre el fin de millones de años de nomadismo humano, llevando directamente a la creación de aldeas y, eventualmente, ciudades. A medida que las semanas se transforman en meses, observas crecer tus plantas. Notas diferencias sutiles entre ellas.
Algunos trigo parecen más fuertes, sus granos más llenos, y notas algo crucial durante la cosecha. En algunas plantas, los granos se sueltan y caen al suelo con el menor toque del viento o de tu mano. Es la forma de la planta silvestre de sembrarse a sí misma. Pero otras plantas, por una peculiaridad de la naturaleza, sujetan sus granos con más firmeza. Al cosechar, naturalmente recolectas más granos de estas plantas tercas, porque son las que todavía tienen semillas cuando llegas. Sin saberlo, estás haciendo selección artificial. Esta es una curiosidad poco conocida y fascinante. La domesticación del trigo implicó un cambio genético en el raquis, la espiga que sujeta los granos. Los agricultores primitivos, al cosechar las plantas que no se rompían fácilmente, seleccionaron inconscientemente el gen para un raquis más resistente, creando una planta que dependía de los humanos para su propagación. Llega la primera cosecha. Con una hoz primitiva, quizás una lámina de sílex afilada, clavada en un mango de madera, cortas los tallos dorados. El trabajo es caluroso y agotador, pero la recompensa está allí, en tus brazos, un manojo de granos que tú mismo has cultivado. La cosecha no es enorme, no lo suficiente como para abandonar completamente la recolección y la caza, pero es tuya. Tú la hiciste posible. Un sentimiento que es casi tan bueno como no tener que comer esas gachas de raíces amargas de nuevo. El grano es más confiable, más denso en calorías y, lo más importante, puede almacenarse. La cuestión del por qué esta revolución ocurrió exactamente aquí y ahora es uno de los mayores debates académicos sobre la prehistoria. ¿Por qué, después de más de 200.000 años de existencia como cazadores-recolectores, los humanos de repente decidieron convertirse en agricultores en varios lugares del mundo en un periodo de tiempo relativamente corto? Los historiadores debaten acaloradamente el porqué. Fue una crisis climática que forzó a todos a unirse cerca del agua en oasis, como sugiere una famosa teoría de principios del siglo XX. ¿O fue simplemente el resultado de una población creciente que necesitaba más comida de la que la recolección podía proporcionar de forma sostenible? Teorías más recientes sugieren incluso factores sociales, como líderes tribales compitiendo por ofrecer los mayores banquetes, lo que exigía un suministro de alimentos más controlado. La verdad es probablemente una mezcla compleja de todos estos factores. Pero para ti, de pie junto a tu pequeño campo, las razones académicas no importan. Lo que importa es el peso reconfortante de las semillas en la vasija de almacenamiento. Lo que importa es saber que, cuando la próxima crecida se retire, tendrás semillas para plantar de nuevo. El ciclo de incertidumbre se ha roto, reemplazado por un nuevo ciclo de trabajo, paciencia y recompensa. El camino hacia el pan todavía es largo. La harina todavía es tosca. El proceso de molienda todavía es brutal. Y el pan en sí todavía es una galleta densa. Pero la materia prima ahora está garantizada. La semilla de la civilización, tanto literal como metafóricamente, fue plantada en el fango oscuro del Nilo. La cosecha está hecha. Los manojos de trigo escaña y cebada están secos y almacenados en vasijas de barro o en silos de barro y paja, protegidos, con suerte, de la humedad y los insectos. Sientes una seguridad que tus ancestros cazadores-recolectores nunca conocieron. La seguridad de tener un excedente, una reserva contra el hambre. Pero esa seguridad tiene un precio, y el pago se hace diariamente de rodillas. El grano, en su forma cosechada, es prácticamente inútil para el estómago humano. Necesita ser transformado, y esa transformación es uno de los trabajos más fundamentales y exhaustivos de tu nueva vida sedentaria. Es hora de hacer harina.
te arrodillas en el suelo de tierra apisonada de tu casa o quizás en un área comunal sombreada, donde otras mujeres también están comenzando su trabajo diario. Frente está la herramienta que define gran parte de tu día, el molino de silla. No es una máquina compleja, es solo piedra. La base es una piedra grande, de piedra caliza o arenisca, de quizás medio metro de largo, ligeramente inclinada hacia adelante y con una depresión suave y gastada en el centro, como una silla de montar. Por eso los arqueólogos la llaman así. En tu mano sostienes la otra parte del conjunto, una piedra más pequeña, redondeada o en forma de pan, lo suficientemente pesada como para aplastar, pero lo suficientemente ligera como para ser manejada. Con la mano libre tomas un puñado de granos de escaña de un cuenco de cerámica. Antes de llegar aquí, ya han pasado por un proceso de trilla para soltar las cáscaras, pero la escaña es terca. Muchos granos todavía están envueltos en sus cubiertas duras. Los esparces en la parte superior del molino de silla. Luego te inclinas hacia adelante, posicionando la piedra de mano sobre los granos y comienzas el movimiento. Hacia adelante, empujando con el peso de tu cuerpo, sintiendo cómo los granos se rompen y son aplastados bajo la presión. El sonido es un crujido profundo y arenoso. Hacia atrás, tirando de la piedra de vuelta a la posición inicial, el sonido cambia a un susurro, un arrastre más suave. Hacia adelante, crujido. Hacia atrás, susurro. Hacia adelante, crujido. Hacia atrás, susurro. Este es el ritmo que mece tu mañana. Es la banda sonora de tu aldea. Este sonido de crujido es la primera lista de reproducción de lo-fi beats para relajarse, trabajar de la historia. Solo que para ti es menos relajante y mucho más trabajo. Es un sonido tan omnipresente que apenas lo notas, pero su ausencia sería alarmante. Una señal de que algo anda mal. Todo tu cuerpo está involucrado en el proceso. Tus brazos y hombros arden con el esfuerzo de empujar y tirar de la pesada piedra. Tu espalda protesta por la posición encorvada y tus rodillas duelen por estar presionadas contra el suelo duro. Es un entrenamiento de cuerpo entero que haría que tu gimnasio pareciera un spa de lujo. Y lo mejor de todo, no hay cuota de inscripción. Lentamente, muy lentamente, un polvo tosco comienza a acumularse en el extremo inferior del molino, cayendo sobre una hoja o un plato poco profundo colocado allí para recogerlo. No es una harina fina y sedosa. El resultado final es una harina que un panadero moderno describiría educadamente como rústica y menos educadamente como arena comestible. Y esa descripción no está lejos de la verdad. El hecho histórico principal, más visceral sobre este proceso, se encuentra en los huesos y dientes de tus contemporáneos. Análisis de esqueletos del antiguo Egipto revelan tasas altísimas de artritis, especialmente en las mujeres, con deformaciones en la columna, en las rodillas e incluso en los huesos de los pies, causadas por horas y horas, día tras día, en esta misma posición. ¿Y los dientes? Están universalmente desgastados, no solo por las cáscaras que no se eliminaron, sino porque la harina está inevitablemente llena de granos de arena del desierto y, más importante, de trozos del propio molino, que se deshace lentamente con la fricción. Cada bocado de pan o gachas que comes es una comida abrasiva que con el tiempo desgasta el esmalte de los dientes hasta la pulpa. Y no es solo piedra, una curiosidad poco conocida, es la cantidad de proteína extra que venía en la harina. A pesar de tus mejores esfuerzos para mantener los granos limpios, las vasijas de almacenamiento eran hogares acogedores para gorgojos y otros pequeños insectos. Cuando mueles los granos, mueles todo lo que está en medio. La harina final es un cóctel de carbohidratos, minerales, de la piedra de moler, y un toque de entomología.
Nadie piensa en ello. Es solo parte de la textura, parte de la vida. No tienes el lujo de ser exigente. Te detienes por un momento, secando el sudor de tu frente con el dorso de la mano, dejando un rastro de polvo de harina en tu piel. Miras la pequeña cantidad de harina que has producido después de quizás una hora de trabajo. Es suficiente para hacer algunos panes planos para la comida del mediodía, y tendrás que hacerlo todo de nuevo por la noche, para la cena, y de nuevo mañana, y al día siguiente. La invención de la agricultura no disminuyó el trabajo, solo lo cambió, haciéndolo más repetitivo y estacionario. ¿Quién exactamente hace este trabajo? A tu alrededor son las mujeres, tus hermanas, tu madre, tus primas. Esta división del trabajo parece natural, inmutable. Sin embargo, es un punto de debate académico. Historiadores y egiptólogos generalmente coinciden en que la molienda de granos a escala doméstica era predominantemente un trabajo femenino, como sugieren innumerables representaciones en tumbas y la evidencia esquelética. Pero la discusión surge cuando se considera la producción a gran escala, que vendrá más tarde, en panaderías estatales o templarias que necesitaban producir cientos de panes al día. Esta división del trabajo seguía siendo tan rígida, o la molienda se convirtió en una tarea especializada realizada por cualquier persona designada para el trabajo, incluyendo hombres, siervos o prisioneros de guerra. Las líneas, que parecen tan claras para ti ahora, pueden haberse vuelto más borrosas con la creciente complejidad de la sociedad. Pero eso es un problema para el futuro. Tu problema, ahora, es el puñado de granos que todavía espera en tu cuenco. Respiras, hondo sientes el dolor familiar en la espalda instalarse, y tomas la piedra de mano, una vez más, hacia adelante, crujido, hacia atrás, susurro. El polvo fino llena el aire, pegándose en tus pestañas y en el fondo de tu garganta. Es el polvo de la vida, el polvo que alimenta a tu familia, el polvo que está construyendo una civilización, un grano a la vez. Te pierdes en el ritmo, tu mente se vacía, enfocada solo en la tarea que tienes entre manos. Empujar, tirar, aplastar, barrer. El sol sube el cielo y el sonido de la molienda continúa, el latido constante y arenoso de tu mundo. La harina está lista, un montón pálido y arenoso de potencial. La rutina ahora es tan familiar como tu propia respiración. Las raspas de la piedra a un cuenco de barro, añades un cucharón de agua del río y quizás una pizca de sal, si el comercio reciente ha sido bueno. Hundes las manos en la mezcla, sintiendo la transformación de polvo seco en una pasta espesa y pegajosa. El objetivo es simple e inmutable: crear una masa densa que pueda ser moldeada en discos planos, los tim, que serán arrojados sobre las brasas o en una piedra caliente. El resultado es siempre el mismo: un pan duro, quebradizo, que cumple su propósito de llenar el estómago, pero que nunca inspiraría a un poeta. Es comida, no cocina, pero hoy algo rompe la monotonía. Mientras estás en medio de la mezcla, un grito agudo perfora el aire de la tarde. Un niño se ha tropezado y ha caído, un corte feo en la rodilla. Dejas el cuenco de masa a medio mezclar a un lado y corres a ayudar. Hay llanto, hay la necesidad de limpiar la herida con agua limpia, de aplicar un poco de pasta de miel y lino para alejar a los malos espíritus de la herida. La pequeña crisis doméstica consume tu atención y después otra tarea surge y otra más. El cuenco de masa, olvidado bajo el calor suave del sol egipcio, se queda solo. Pasan las horas. El sol ya ha pasado su cenit y comienza su lento descenso hacia las arenas del oeste. Finalmente te acuerdas de tu tarea abandonada. Con un suspiro de fastidio, vuelves al cuenco, esperando encontrar una costra seca y dura sobre una masa inútil. Pero lo que encuentras es extraño.
La masa no está como la dejaste, parece viva. Está hinchada, más pálida y llena de pequeñas burbujas, como si estuviera respirando lentamente. La pinchas con el dedo, cede suavemente y luego vuelve a su lugar. Un olor sutil, agrio y ligeramente dulzón flota de ella. Un olor que recuerda vagamente a la cerveza que los hombres a veces hacen con cebada fermentada. Tu primer instinto es tirársela a los perros de la aldea, pero hasta ellos parecen escépticos. Parece algo que se ha estropeado de una forma ambiciosa. El desperdicio, sin embargo, es un pecado. La harina costó horas de trabajo de rodillas. La idea de simplemente tirarla es impensable. Encogiéndote de hombros, decides cocinarla de todos modos. ¿Qué es lo peor que puede pasar? La pones al fuego esperando. En el mejor de los casos, una galleta con sabor extraño y, en el peor, una nueva forma de carbón. Pero entonces, la magia ocurre. En lugar de quedarse plana y dura, la masa comienza a hincharse aún más con el calor. Crece hacia arriba, como si estuviera siendo inflada por un espíritu invisible. La superficie se dora y se forma una costra, y el olor... el olor. No es el olor simple y tostado del pan plano. Es un aroma complejo, rico, casi dulzón, que llena el aire y hace que tu boca se haga agua de una manera completamente nueva. Nunca has olido algo así. Con un palo retiras el pan del fuego. Es sorprendentemente ligero. Lo colocas en un plato para que se enfríe un poco, impaciente. Finalmente, lo rompes. En lugar del crujido seco de una galleta, escuchas un suave desgarro. Y el interior no es una masa densa y uniforme. Es una red de agujeros de aire, una esponja suave y humeante. Es diferente a todo lo que has visto. Con vacilación, te llevas un trozo a la boca y das un mordisco y no te rompes un diente. Eso ya es un gran avance, pero es más que eso. Es suave, es aireado, es sabroso de una forma que el pan plano nunca lo fue, con una ligera acidez que baila en tu lengua. Acabas de transformar la necesidad de comer en algo que se parece peligrosamente al placer. Lo que acabas de descubrir accidentalmente es la fermentación por levadura. Este es el hecho histórico principal. A Egipto se le atribuye ampliamente ser la primera civilización en dominar el pan con levadura. No, inventaron la levadura, por supuesto. Los microorganismos, las levaduras salvajes, están por todas partes, flotando en el aire, en la cáscara de los granos, en tus dedos. Aquel día caluroso, esas levaduras invisibles encontraron un hogar perfecto en tu cuenco de masa húmeda y rica en azúcar, y comenzaron a hacer lo que mejor saben hacer: comer los azúcares y liberar dióxido de carbono. Fueron esos gases los que hicieron crecer tu masa. El desafío ahora es, ¿cómo hacerlo de nuevo? A propósito, la respuesta viene de la observación. Te das cuenta de que el secreto debe estar en esa masa estropeada. Así que, la próxima vez que haces masa, guardas un pequeño trozo de aquel lote mágico y exitoso. Lo mezclas en la nueva tanda. Y he aquí, la magia ocurre de nuevo. Este es el nacimiento del fermento natural o de la masa madre. Esta curiosidad poco conocida es que los panaderos egipcios se convirtieron en maestros en mantener estos cultivos vivos, conocidos como barm. Un pequeño trozo de la masa cruda del día anterior era el iniciador para el pan del día siguiente, una cadena ininterrumpida de fermentación que podía mantenerse por generaciones, garantizando panes ligeros y esponjosos todos los días. Ese pequeño trozo de masa viva se convirtió en uno de los bienes más preciados de la cocina. Esta conexión íntima con la fermentación plantea uno de los debates académicos más sabrosos de la egiptología. ¿Qué fue primero, el pan con levadura o la cerveza? Ambos procesos son casi idénticos en sus etapas iniciales, usando granos, agua y levadura. Los historiadores hasta hoy debaten el origen.
Fue una masa de pan que, dejada demasiado tiempo, comenzó a burbujear y le dio a alguien la idea de que esa agua de granos, fermentada, podría ser una bebida interesante. O fue un lote de cerveza primitiva que era más como unas gachas espesas que fue accidentalmente derramado sobre una piedra caliente y cocido en un pan sorprendentemente aireado. La evidencia puede apuntar a ambos lados, y las dos artes probablemente evolucionaron de la mano, como primas inseparables. Pero, para ti, en este momento, lo único que importa es el pan caliente en tus manos. Llamas a tu familia, miran el pan con sospecha, luego con curiosidad y finalmente con admiración. El pan se comparte, las expresiones en sus rostros reflejan la tuya. Es una revelación. La comida nunca volverá a ser la misma. La molienda sigue siendo un trabajo arduo, la espalda todavía duele, pero ahora la recompensa al final del proceso es infinitamente mayor. Has guardado cuidadosamente un trozo de la masa cruda, envolviéndolo en un paño húmedo. Mañana harás que la magia suceda de nuevo. El descubrimiento del pan esponjoso y aireado fue una revolución, pero, como toda gran innovación, creó un nuevo conjunto de problemas. Tu método de cocción antiguo y fiable, lanzar un disco de masa plana sobre una piedra caliente o directamente en las brasas, no funciona tan bien con esta nueva masa, viva y llena de aire. El calor agresivo y directo quema la parte de abajo del pan mucho antes de que el interior tenga la oportunidad de cocinarse. El resultado es un desastre decepcionante. Una corteza carbonizada envolviendo un centro pegajoso y mal cocido. Te das cuenta rápidamente de que no es la masa la que necesita cambiar, es tu método. Necesitas una manera de domar el fuego, de crear un calor más suave y envolvente. Tu primera solución es la más antigua e instintiva. La aprendes observando cómo se cocinan las raíces y los tubérculos para que queden tiernos por dentro. Usas las propias cenizas del fuego. El proceso es una danza cuidadosa con el calor. Preparas un fuego vigoroso, dejando que la madera se queme hasta convertirse en un lecho profundo de brasas rojas y brillantes, cubiertas por una capa de ceniza blanca y aislante. Con un palo, apartas las brasas, revelando la tierra sobrecalentada por debajo. Es aquí, en este suelo sagrado por el fuego, donde colocas delicadamente tu masa moldeada. Luego, haces lo impensable, cubres la masa completamente, primero con la ceniza caliente y luego con las brasas brillantes. El pan ahora está enterrado, invisible. No hay forma de verificar su progreso. Es un acto de fe y de tiempo. Aprendes a medir el tiempo por el movimiento del sol, por la sensación del aire, por tu propio instinto. Esperas, sintiendo el sutil olor a pan horneándose mezclarse con el aroma ahumado de la hoguera. Después de lo que parece ser el tiempo adecuado, desentierras cuidadosamente tu tesoro. Con una rama o con las manos protegidas por hojas, barres la ceniza y las brasas, revelando un pan de apariencia casi primordial. La corteza es oscura, casi negra en algunos lugares, y completamente cubierta por una fina capa de polvo grisáceo. Pero después de cepillarlo vigorosamente, descubres una corteza gruesa y maravillosamente masticable, que ha sellado la humedad y el vapor en el interior, cocinando la miga de forma lenta y perfecta. El truco, por supuesto, es quitar toda la grava y ceniza del pan después. Es lo que separa una comida rústica de simplemente comerse el suelo de la chimenea. Este método funciona, pero es impreciso. La verdadera innovación proviene de tu otro gran avance tecnológico, la cerámica. Miras las vasijas grandes y gruesas usadas para almacenar agua y granos y tienes una idea. ¿Y si en lugar de llevar el pan al fuego, pudieras traer el calor del fuego al pan? El concepto es brillante en su simplicidad. Tomas una de estas pesadas vasijas de barro y la inviertes sobre el fuego.
se queda allí, absorbiendo el calor, hasta que el propio aire a su alrededor tiembla. Mientras tanto, colocas tu masa sobre una piedra plana o un trozo de cerámica. Luego viene la parte peligrosa. Con las manos protegidas por varias capas de tejido de lino, levantas la vasija incandescente del fuego y la colocas rápidamente sobre la masa, cubriéndola por completo. La vasija, ahora actuando como una campana, crea un horno en miniatura. Irradia calor desde todos los lados y, crucialmente, atrapa el vapor que escapa de la masa durante los primeros minutos de cocción. Este vapor mantiene la corteza húmeda y elástica, permitiendo que el pan tenga una explosión de horno final, expandiéndose al máximo antes de que la corteza se endurezca. Levantas la olla con la expectativa de un pan glorioso y la preparación para encontrar un disco quemado. Es un suspense culinario diario. El resultado, cuando aciertas, es un pan superior, corteza dorada y crujiente, miga aún más ligera y aireada. Has inventado la cocción por convección y vapor, usando solo una vasija de barro. Este es un hecho histórico principal. El uso de cenizas y vasijas de barro calientes como hornos primitivos fue un paso tecnológico crucial y está bien documentado en hallazgos arqueológicos y relieves en tumbas, mostrando los albores de la tecnología de panificación que definiría a Egipto. Con estos nuevos métodos, también comienzas a experimentar con las formas. Mientras que los panes planos eran, planos y redondos, la nueva masa con levadura puede ser moldeada. Una forma se vuelve particularmente popular: el cono. Moldeas el pan en un cono, porque es práctico y porque, francamente, tus habilidades de escultura de pan aún están en desarrollo. Círculos y conos son lo que dominas por ahora. Esta curiosidad poco conocida es que la forma cónica puede haber sido puramente práctica. Los panes cónicos son fáciles de manejar y, más tarde, cuando el pan se convierta en una forma de pago, fáciles de contar y distribuir como raciones. Algunos historiadores creen que los primeros moldes para pan que vendrían después eran cónicos, simplemente para replicar esta forma ya establecida y conveniente. Sin embargo, la propia naturaleza de la masa que estás usando es un punto de debate académico. Imaginamos una masa firme, elástica, que puede ser amasada y moldeada con las manos, pero muchos egiptólogos, analizando ciertas representaciones en tumbas, plantean una cuestión interesante. Algunas imágenes muestran a trabajadores en grandes panaderías mezclando la masa en enormes cubas, usando los pies para pisar y mezclar, de forma muy similar a la producción de vino. Esto sugiere que, al menos para la producción en masa, la masa podría ser mucho más húmeda y pegajosa, casi una pasta o una masa de bizcocho espesa. Entonces, ¿cuál era la norma? Era una masa firme que podías amasar y moldear con las manos, o era esa pasta casi líquida que tendría que ser vertida en algún tipo de molde o contenida para hornear sin que se esparciera. La respuesta probable es ambas. Diferentes tipos de pan probablemente usaban diferentes consistencias de masa para diferentes resultados. No estás preocupado por debates futuros, estás enfocado en el ahora. Has perfeccionado el tiempo de cocción bajo tu vasija de barro. Sabes exactamente el sonido que hace la corteza cuando está perfectamente horneada, un chasquido hueco cuando la golpeas con el dedo. El aroma a pan recién horneado ahora es un olor regular en tu hogar, un símbolo de comodidad y éxito. El proceso todavía es largo y laborioso, desde el cultivo del grano hasta la molienda y finalmente la cocción cuidadosa. Pero cada paso es una mejora, una capa de conocimiento añadida sobre la anterior. Miras tu pan cónico y dorado, enfriándose sobre una estera de junco.
Es una obra de arte nacida del barro, del fuego y de un accidente afortunado. Y es delicioso. Tienes tu harina, tu agua y, lo más importante, tu pequeño y precioso trozo de masa madre, el iniciador burbujeante que promete transformar unas simples gachas en pan. Los combinas en un cuenco grande y poco profundo de cerámica. Por un momento es solo un desastre, un pantano pegajoso y deforme de harina tosca y agua. Tus primeros panes con levadura probablemente se hicieron a partir de aquí, una masa poco trabajada que tenía la textura y la gracia de un fango espeso. Pero tú, a través de la observación y el azar, has aprendido un nuevo secreto, un secreto de fuerza, de ritmo y de transformación. Has aprendido a amasar. Enharinas generosamente tus manos y una superficie plana, quizás una gran tabla de madera lisa o una piedra plana y limpia. Vuelcas la masa pegajosa fuera del cuenco. Se esparce, un montón deforme y poco prometedor. Al principio, la masa parece tener un único objetivo en la vida: pegarse a ti y a todo lo que amas. Usas más harina en las manos de la que queda en el cuenco. Es frustrante, pero persistes porque sabes lo que hay al otro lado. Entonces, la danza comienza. Es una danza lenta, pesada y rítmica que será ejecutada por panaderos durante milenios. Empujas la masa lejos de ti con la base de la palma de tu mano, usando el peso de tu cuerpo para estirarla. La sientes alargarse, las fibras internas protestando. Luego la doblas sobre sí misma, como si estuvieras cerrando un libro. Le das a la masa un cuarto de vuelta y repites: empuja, dobla, gira, empuja, dobla, gira. Al principio, los movimientos son torpes, la masa se rasga, se pega, pero lentamente, a medida que continúas el ritmo, algo milagroso sucede bajo tus manos. La masa comienza a cambiar, la textura pegajosa e irregular comienza a dar paso a una suavidad inesperada. Deja de luchar contra ti y comienza a trabajar contigo. La superficie se vuelve lisa, satinada, gana cuerpo, resiliencia. Estás manteniendo una conversación vigorosa con un montón de masa terca, donde tú haces la mayor parte del trabajo y ella solo ocasionalmente accede a cooperar. Lo que estás haciendo, sin tener el vocabulario científico para describirlo, es desarrollar el gluten. Las proteínas de tu harina de trigo escaña, la glutenina y la gliadina, están siendo estiradas y alineadas por tus movimientos. Estás tejiendo una red invisible y elástica dentro de la masa. Es esta red la que capturará los gases liberados por tu levadura. Sin esta red fuerte, los gases simplemente escaparían y tu pan quedaría plano. Con la red, los gases quedan atrapados en miles de pequeñas burbujas, forzando a la masa a expandirse hacia arriba, creando la textura ligera y aireada que tanto aprecias. Este proceso era tan fundamental que se convirtió en una escena icónica de la vida egipcia. El hecho histórico principal es que el acto de amasar es una de las actividades domésticas y comerciales más frecuentemente representadas en modelos de tumbas y relieves de pared. Exinto, tumbas de nobles y oficiales, como la famosa tumba de Mequetre, encontramos pequeñas estatuillas de madera perfectamente conservadas, congeladas en el tiempo, mostrando a panaderos encorvados sobre sus mesas de amasar, exactamente en la misma postura que estás ahora. Estas imágenes son una ventana inestimable, confirmando que tus contemporáneos entendían el amasado no como un paso opcional, sino como una etapa crucial y deliberada en la búsqueda del pan perfecto. El ritmo continúa, empuja, dobla, gira. El sonido ha cambiado. El golpe húmedo y pegajoso del principio ha sido reemplazado por un golpe sordo y suave cada vez que la masa se encuentra con la tabla. Tus brazos están cansados, pero es un cansancio satisfactorio. Puedes sentir la vida en la masa,
una elasticidad que no estaba allí antes, y no necesitas ceñirte solo a lo básico. Hoy decides hacer un pan especial. Abres un pequeño pozo en medio de tu bola de masa lisa y añades un hilo de miel dorada, un lujo raro, y quizás un puñado de dátiles picados. Esta es una curiosidad poco conocida. El amasado era el momento perfecto para incorporar otros ingredientes. El pan egipcio no era todo igual. Para ocasiones especiales o para los ricos, los panaderos enriquecían sus masas con miel, dátiles, semillas de comino o incluso especias exóticas que llegaban por las rutas comerciales. El amasado distribuía uniformemente estos sabores, transformando el pan de un alimento básico para el sustento en un vehículo para el placer. Mientras trabajas la masa con las manos, con una habilidad que se ha convertido en una segunda naturaleza, los historiadores miran ciertas imágenes en tumbas y se rascan la cabeza, dando inicio a un debate académico. Las imágenes en cuestión muestran a varios hombres, no encorvados sobre una mesa, sino de pie dentro de una cuba enorme, pisando rítmicamente. ¿Estarían amasando pan a escala industrial, usando los pies para trabajar una cantidad de masa demasiado grande para las manos? ¿O esta interpretación visual es errónea? Algunos egiptólogos argumentan vigorosamente que estas escenas retratan la producción de cerveza, donde los granos eran remojados y pisoteados para liberar sus azúcares, o quizás la preparación de una pasta de dátiles. La falta de textos explicativos que acompañan a estas imágenes deja el debate abierto. El pan de la élite era amasado a mano con cuidado, mientras que el pan para las masas de trabajadores se hacía con los pies. Es una cuestión de clase y técnica que permanece sin respuesta definitiva, pero tu pan es para tu familia. El trabajo se hace con las manos. Después de un largo tiempo, la masa está lista. ¿Cómo lo sabes? Por el tacto. Es lisa, elástica y ya no se pega. La pinchas suavemente con el dedo. La marca que haces sube lentamente, pero no desaparece por completo, como un gato satisfecho que acaba de despertar de una siesta. Así es como sabes que la conversación ha terminado y han llegado a un acuerdo. Moldeas la masa en una bola y la colocas en un cuenco ligeramente enharinado para que repose y crezca, cubierta con un paño de lino para protegerla. El trabajo pesado ha terminado. Ahora debes dejar que la levadura y el tiempo hagan su parte. Miras la masa reposando, una promesa silenciosa del banquete que vendrá. El pan que haces ahora es la envidia de tu memoria. Es suave, sabroso e infinitamente superior a las galletas duras del pasado. Tu método de cocción, usando una vasija de barro caliente, es ingenioso, es lento, pero hornear un pan a la vez era suficiente cuando tu familia era más pequeña, cuando la vida era más simple. Ahora, la aldea está creciendo, hay más bocas que alimentar. El pan no es solo sustento, se está convirtiendo en una parte central de la vida social, de las ofrendas, de los intercambios. Necesitas escala, necesitas una forma de hornear más panes, más rápido. Necesitas un horno de verdad. La solución surge, como siempre, del material más abundante y versátil que conoces, el barro. No vas a construir un horno de ladrillos como lo conocemos. Vas a moldearlo, como si fuera una vasija gigante, mezclando el barro oscuro con paja picada o estiércol de animal seco para dar fuerza y prevenir grietas. Comienzas a construir una estructura. Es un cilindro alto y de paredes gruesas, quizás un poco más estrecho en la parte superior, llegando hasta la altura de tu pecho. Está abierto por arriba y tiene una pequeña abertura en la base para alimentar el fuego y controlar la entrada de aire. Después de construido, se deja secar y endurecer bajo el sol implacable, convirtiéndose en una pieza de tecnología de cerámica a gran escala.
Este es el horno Bedja. Su funcionamiento es una revolución. Primero, enciendes un fuego fuerte dentro del cilindro. La madera, o más probablemente manojos de juncos secos y tortas de estiércol de ganado, que es el combustible más común, y una curiosidad poco conocida de la vida cotidiana, se apila adentro. El olor del horno, calentándose, es rústico. Digamos que no vas a embotellarlo y venderlo como un perfume para la casa. El fuego arde por un largo tiempo y las paredes gruesas de barro absorben el calor, volviéndose cada vez más calientes. Sabes que está listo cuando el interior del horno brilla con un naranja intenso e hipnótico, irradiando una ola de calor que puedes sentir a metros de distancia. Ahora, la magia ocurre y puede ocurrir de dos maneras. El método más rápido y directo es usar la parte de afuera del horno. Después de que las llamas disminuyen y el interior es solo un pozo de brasas, las paredes externas están increíblemente calientes. Tomas una porción de tu masa amasada, la aplanas en un disco y con un movimiento rápido y confiado la lanzas contra la pared externa caliente. ¡Slap! La masa se pega instantáneamente a la superficie sobrecalentada. Es un acto que requiere velocidad y confianza. Duda por un segundo y terminas con la masa pegada en tu mano y una quemadura de primer grado como premio de consolación. Puedes colocar varios panes así, uno tras otro, por toda la vuelta del horno. Se hornean en minutos, inflándose y dorándose a la vista de todos. Es tu primera línea de montaje de pan. La producción ha aumentado. Y ahora tu principal desafío es no quemarte al intentar seguir el ritmo de la demanda. La segunda manera es para tus panes especiales, los cónicos. Para ellos, usas el interior del horno. Tienes una colección de moldes de cerámica, con forma de conos. Los calientas dentro del horno junto con las llamas. Una vez que el horno está a la temperatura ideal, usas un gancho o tenazas para retirar cuidadosamente los moldes calientes, viertes dentro de ellos tu masa, que para este tipo de pan puede ser más húmeda y parecida a una masa de bizcocho, y los colocas de nuevo, de pie, dentro del horno caliente y sin llamas. Cubres la parte superior del horno con una losa de piedra o un gran trozo de cerámica para atrapar el calor. Ahora el horno entero actúa, como tu vasija de barro, pero a una escala mucho mayor, horneando docenas de panes perfectamente cónicos de una sola vez. La invención y el uso generalizado de este horno cónico son un hecho histórico principal, marcando la transición de la panificación doméstica a una producción a mayor escala, casi industrial. Los arqueólogos han encontrado los restos de estos hornos en aldeas por todo Egipto, desde las casas de los trabajadores que construyeron las tumbas reales en Deir el Medina hasta la ciudad planificada de Amarna. Eran el corazón palpitante de la producción de alimentos, permitiendo que la sociedad egipcia sustentara grandes poblaciones y fuerzas de trabajo. Mientras trabajas, retirando los panes planos de la pared del horno, surge una cuestión práctica que genera un pequeño debate académico entre los egiptólogos modernos. ¿Cómo exactamente los retiran? Los relieves en tumbas muestran a panaderos trabajando en los hornos, pero los detalles de las herramientas no siempre son claros. Los historiadores todavía debaten sobre las herramientas exactas usadas para manipular el pan dentro y fuera de estas estructuras calientes. Usaban palas de madera largas, similares a las de los panaderos de pizza, que podrían quemarse con el tiempo, o algún tipo de gancho o espátula de metal, un bien más caro y raro. O quizás la física de la cocción rápida hacía que los panes se soltaran fácilmente cuando estaban listos. La falta de herramientas de madera conservadas deja la cuestión abierta, un pequeño misterio de logística culinaria. No tienes tiempo para misterios, tienes una técnica,
Un movimiento rápido con una espátula de madera y el pan se suelta, cayendo en una cesta forrada de tela. El olor es abrumador. El aroma de docenas de panes horneándose al mismo tiempo es el olor del éxito, de la comunidad, de la prosperidad. Miras tu operación, el horno brillando, una cesta llenándose de panes calientes y otra persona ya amasando la siguiente tanda de masa. Esto es más que alimentar a tu familia. Es alimentar a una aldea. El pan ha dejado de ser solo una comida y se ha convertido en una industria. Y tú, con tus manos enharinadas y tu rostro sonrojado por el calor, eres uno de los engranajes esenciales de esta nueva y poderosa máquina. Tu dominio del arte de la panificación ha cambiado tu hogar. El olor a pan caliente es un consuelo, una señal de prosperidad. Pero ahora levantas los ojos de tu aldea y ves lo que esta revolución ha hecho por tu mundo entero. En el horizonte se está erigiendo una estructura monumental, un proyecto de una escala que desafía la imaginación. Una pirámide, un templo o un palacio para tu dios rey, el faraón. Miles de hombres trabajan bajo el sol, sus cuerpos moviendo piedras que parecen demasiado pesadas para la fuerza humana. ¿Y qué alimenta a esta vasta máquina humana? ¿Qué los compensa por su sudor y trabajo? La respuesta está apilada en cestas interminables, en depósitos del tamaño de casas. La respuesta es, y pan. Ahora formas parte de un sistema mucho mayor. Quizás eres uno de los panaderos en una panadería estatal, un complejo humeante con docenas de hornos cónicos funcionando al unísono. O quizás eres un escriba, sentado con las piernas cruzadas a la sombra, con una hoja de papiro en el regazo y un pincel de junco en la mano. Tu trabajo no es mover piedras, sino contar el combustible que permite que las piedras se muevan. Estás viviendo en una economía basada en carbohidratos. Tu pan de cada día. No es una metáfora, es tu nómina. En un mundo sin monedas, el valor se mide en bienes esenciales, y nada es más esencial que el pan. Tu trabajo es esencialmente contabilidad de pan. Pasas los días dibujando pequeños símbolos jeroglíficos para panes y jarras de cerveza, asegurándote de que nadie reciba un pan de más. Es un trabajo de alta presión, especialmente cerca de la hora del almuerzo. Observas las largas filas de trabajadores, cansados y polvorientos, esperando recibir su pago. El sistema es meticuloso y jerárquico. Un trabajador común puede recibir, digamos, 10 panes y 2 jarras de cerveza por un día de trabajo. Un capataz, responsable de un grupo de hombres, recibe más. Un arquitecto o un supervisor de alto rango recibe aún más. El pan es un símbolo de estatus. La cantidad y la calidad del pan que recibes definen tu lugar en la escalera social de este vasto proyecto. Este es uno de los hechos históricos principales, más importantes sobre el antiguo Egipto, que deshace un mito de larga data. Los hombres que construyeron las grandes pirámides no eran esclavos azotados, eran trabajadores cualificados, artesanos y obreros, que eran pagados por su trabajo. La evidencia es abrumadora, encontrada en asentamientos de trabajadores como el de Giza y, más detalladamente, en la aldea de Deir el Medina, donde vivían los artesanos que construyeron las tumbas en el Valle de los Reyes. Sus registros en papiro y óstracos, fragmentos de cerámica usados para anotaciones, detallan y sus raciones diarias, sus disputas salariales y sus días libres. Eran una fuerza laboral organizada y compensada, y el pan era la moneda corriente. La importancia vital de este sistema de pago se ilustra con un evento extraordinario, una curiosidad poco conocida, que representa la primera huelga laboral registrada en la historia de la humanidad. Imagina la escena. Estás en tu puesto de escriba durante el reinado del faraón Ramsés III. Han pasado las semanas y los envíos de granos del templo
que deberían abastecer las panaderías están retrasados. La burocracia o quizás la corrupción en algún lugar a lo largo de la cadena de suministro ha causado una interrupción. Las raciones de pan y aceite de sésamo para los trabajadores no llegan. Al principio hay murmullos, luego la agitación crece. Finalmente, los trabajadores dejan sus herramientas y marchan juntos hasta el templo administrativo gritando: «¡Tenemos hambre!». Se niegan a volver al trabajo hasta que su pago, su pan, sea entregado. Es un momento tenso. El proyecto entero se detiene. El evento es tan chocante que se registra un recordatorio eterno de que incluso el poder del faraón depende del flujo constante de panes para sus trabajadores. Mientras miras las pilas de panes cónicos idénticos, listos para la distribución, surge una pregunta, una que todavía es motivo de debate académico entre los egiptólogos. ¿Cuán estándar era realmente el pan estándar? Sabemos que el conteo era la base del pago, y la forma cónica ayudaba en la estandarización y el conteo. Pero, ¿era uniforme la calidad? Los historiadores debaten si un pan destinado a un trabajador manual tenía la misma calidad de harina que un pan para un escriba o supervisor. Era el pan del trabajador más tosco, con más salvado, cáscara y arena de la molienda, mientras que el del supervisor estaba hecho con harina más tamizada y pura. ¿Se definía el valor solo por el conteo de unidades, o la calidad intrínseca del pan también desempeñaba un papel silencioso en la estratificación social? En tu mundo, decir que no solo de pan vive el hombre sería considerado una herejía económica. De hecho, vives de pan, te pagan en pan y probablemente sueñas con contar panes. El sol se está poniendo y el último trabajador ha recibido su porción. Enrollas tu papiro. El aire está más fresco, pero el olor a levadura y pan horneado todavía flota sobre el lugar, mezclado con el polvo de piedra caliza. El pan se ha convertido en el lubricante de la civilización. Ha transformado el poder del faraón de un concepto abstracto en algo que un hombre puede comer al final de un largo día de trabajo. Permite que la sociedad se organice, se especialice y construya maravillas. La pequeña semilla de trigo que tus ancestros recolectaban una a una se ha convertido en la piedra angular de un imperio. Y todo esto depende de la danza diaria de la levadura, la harina, el fuego y el agua, repetida a una escala monumental. El pan moneda, el cono de ración, se ha convertido en la columna vertebral de la economía. Es el pan de la necesidad, el pan del trabajo. Pero la vida no está hecha solo de trabajo. Y el pan, descubres, es un lenguaje. Puede decir mucho más que trabajo hecho. Cuando entras en tu cocina doméstica o en una panadería de barrio, lejos de las grandes operaciones estatales, el paisaje de carbohidratos es mucho más variado y creativo. El pan tiene formas, y las formas tienen significado. Ser un panadero aquí es también ser un poco escultor. Algunos días haces conos, otros días haces un zoológico entero de carbohidratos. Nunca es aburrido. Por supuesto, el pan plano y redondo, el todavía existe. Es el pan más antiguo, el más humilde, rápido de hacer, perfecto para usar como un utensilio comestible para recoger guisos de lentejas o salsas. A su lado, el pan cónico, el bedja, se enfría en estanterías, el símbolo del trabajo y del valor. Pero entre ellos hay un mundo de otras creaciones. Ves panes ovales que recuerdan a baguettes rústicas. Ves panes trenzados, con una complejidad que sugiere una ocasión especial. Ves pequeños panes en forma de espiral, cuyo significado se ha perdido en el tiempo, pero que son agradables a la vista. Y entonces ves las formas más fantásticas, con una habilidad nacida de la práctica diaria. Tú u otro panadero
toma un trozo de masa y con algunos pellizcos y torsiones lo transforma en un pez, completo con escamas marcadas con la punta de un cuchillo. Otro trozo de masa se convierte en un ganso, con un cuello largo y elegante. Otro, la cabeza de un buey con cuernos curvos. Preparas un pan en forma de buey. Es la manera perfecta de hacer una ofrenda de ganado sin tener que, de hecho, despedirte de tu buey, que es mucho más útil vivo y francamente tiene más personalidad. Estos panes en forma de animales son una parte crucial de tu vida religiosa. Este es un hecho histórico principal y central para la comprensión de la cultura egipcia. Las ofrendas. Cuando quieres pedir un favor a los dioses, o más comúnmente, cuando quieres asegurar que un ser querido fallecido tenga todo lo que necesita en la vida después de la muerte, haces una ofrenda. Dejar una pila de comida y bienes frente a una tumba o en un templo es la práctica estándar. Panes de todas las formas y tamaños son la base de estas ofrendas. Panes en forma de animales y figuras humanas servían como sustitutos mágicos de las cosas reales. Un pan de buey garantizaba mágicamente que el difunto tendría carne de res para siempre. Un pan en forma de cierva garantizaba un ciervo eterno. Muestras reales y resecas de estos panes se han encontrado en tumbas, incluida la del famoso Tutankamón, probando que esta no era solo un arte, sino una práctica funeraria esencial. La personalización no se detiene en la forma. Tomas un pequeño sello de cerámica con un símbolo grabado en su base. Puede ser el Ankh, el símbolo de la vida, o el ojo de Horus, para protección. O, si es para una panadería de templo, puede ser el jeroglífico del dios de ese templo. Con un movimiento firme, presionas el sello en la superficie de la masa antes de hornear. Es la versión antigua de una etiqueta de marca, asegurando que los dioses sepan que este es un producto premium y no una imitación barata del mercado. Esta es una curiosidad poco conocida de la panificación egipcia. El uso de sellos de pan. Servían como una marca de origen, una garantía de calidad o una designación para un festival. Propósito específico, mostrando un nivel de organización y branding que parece sorprendentemente moderno. La variedad de formas es deslumbrante, pero también presenta un rompecabezas para los estudiosos del futuro, un continuo debate académico. ¿Qué significaban exactamente todas estas formas? Los egiptólogos debaten intensamente cuán profundo era este vocabulario de panes. La forma de un pez o de un ganso es bastante obvia como una ofrenda sustituta. Pero, ¿y un pan en forma de triángulo? ¿O un rombo? ¿O la espiral? ¿Eran solo elecciones estéticas de un panadero aburrido de los conos? ¿O cada forma llevaba un significado específico y sutil en un sistema simbólico complejo que hemos perdido por completo? Un pan triangular podría representar la pirámide y, por extensión, la resurrección, o quizás la trinidad de una familia de dioses. Una espiral podría simbolizar el viaje del sol o la eternidad. Sin un manual de lenguaje del pan del antiguo Egipto, solo podemos especular. Mientras arreglas tus panes para el día, la variedad es un testimonio de la centralidad del pan en tu cultura. Está el pan para el trabajador, el pan para la familia, el pan para los dioses y el pan para los muertos. Hay panes simples y panes enriquecidos con miel y frutas. Hay panes que son solo comida y panes que son mensajes, oraciones y magia. Cada forma cuenta una historia, incluso si es solo la historia de un panadero queriendo hacer algo hermoso. Tomas un pan en forma de pez, todavía a caliente del horno. La corteza es dorada y el olor es reconfortante. Lo envuelves en un paño de lino limpio. No es para la cena de esta noche ni para pagar por un servicio. Este es para la tumba de un pariente recién fallecido, una pequeña contribución a su viaje eterno.
El pan, en su forma más simple, sustenta la vida. En sus formas más complejas, intenta trascender la propia muerte. Y tú, el panadero, eres el mago que hace todo esto posible, un artesano de vida, de memoria y de eternidad. Todo a partir de harina y agua. Hoy, el olor a pan horneándose no te envuelve en una cocina caliente, sino que te sigue a un lugar frío y silencioso. Estás de pie en la semioscuridad de una capilla de tumba, un espacio excavado en la roca o construido con bloques de piedra. El aire está inmóvil y lleva el perfume pesado y dulzón de incienso, de aceites sagrados y del polvo de eras. La luz del sol entra oblicuamente por la puerta, iluminando un torbellino de partículas de polvo y cayendo sobre una escena de devoción solemne, una mesa de ofrendas de piedra. Y sobre la mesa, apilado en una abundancia generosa, está el pan. Miras la montaña de panes en la mesa de ofrendas y piensas que el difunto, a quien esta tumba pertenece, está mejor abastecido para la eternidad que tú para la próxima semana. La vida después de la muerte, aparentemente, tiene un excelente servicio de catering. Están los familiares conos de ración, los panes redondos y ovales, y las formas especiales que has aprendido a reconocer. El buey, el ganso, el pez. No están aquí para ser admirados por su habilidad. Están aquí para un propósito mucho más profundo. Están aquí para alimentar a un alma en su viaje eterno. En el centro de tu visión del mundo hay una creencia inquebrantable. La muerte no es el fin, sino una transición. El alma, o más precisamente sus varios componentes como el Ka, tu fuerza vital, y el Bea, tu personalidad, sobrevive a la muerte del cuerpo, pero esa supervivencia no está garantizada. El alma necesita sustento para navegar por los peligros del inframundo, el Duat, y para vivir cómodamente en la vida después de la muerte, una versión idealizada de Egipto llamada el campo de juncos. Sin comida, el Ka se debilitaría y podría enfrentar la segunda muerte, el olvido final. Y el alimento fundamental para el Ka es la esencia de aquello que sustentó el cuerpo en vida, el pan. Un sacerdote, vestido con lino blanco y una piel de leopardo sobre los hombros, está de pie ante la mesa. Comienza un ritual, su voz un murmullo bajo y rítmico que resuena en las paredes de piedra. Levanta las manos sobre las ofrendas y comienza a recitar la fórmula de las ofrendas, el Etep Dinesu. Este es el hecho histórico principal, más omnipresente en miles de tumbas y estelas por todo Egipto. Las palabras son mágicas, un encantamiento que transforma estos objetos físicos en sustento espiritual eterno. El sacerdote comienza a recitar la lista de deseos estándar. Una ofrenda que el rey da, que él pueda dar una ofrenda de 1000 panes, 1000 jarras de cerveza, 1000 bueyes, 1000 aves, 1000 alabastros de ungüento y 1000 piezas de lino. La lista continúa, pero comienza siempre con lo esencial. Pan y cerveza, los primos de la fermentación, son la base de la dieta eterna. Observas las paredes de la tumba a tu alrededor. No están vacías, están cubiertas, del suelo al techo, con pinturas y relieves coloridos y vibrantes. Y en esas paredes, la escena de la mesa de ofrendas se replica, pero a una escala aún mayor. Pilas de panes pintados que parecen tener metros de altura. Campos de trigo dorado siendo cosechados. Panaderías enteras con trabajadores en miniatura amasando masa y cuidando los hornos. Esto nos lleva a una curiosidad poco conocida y un concepto teológico brillante, la sustitución mágica. Los egipcios eran pragmáticos, sabían que la familia no podría traer pan fresco a la tumba todos los días, para siempre. El pan físico en la mesa de ofrendas era importante para el ritual, pero eventualmente sería consumido por los sacerdotes o la familia en una comida conmemorativa. La verdadera fuente de alimento eterno
eran estas imágenes. A través de los rituales, como la ceremonia de la apertura de la boca, estas pinturas eran activadas, convirtiéndose en una fuente inagotable de esencia de pan para el Ka. Es el plan de respaldo definitivo. Si tu familia se olvida de traer pan de verdad, esta pintura en la pared garantiza que no tendrás que pasar la eternidad con el estómago vacío. Es una especie de seguro de hambre perpetuo. Esta creencia, sin embargo, plantea una cuestión teológica compleja que forma un debate académico fascinante. ¿Qué significaba comer para el espíritu? Los egiptólogos y teólogos de la religión debaten la naturaleza de esta alimentación espiritual. El espíritu Ka del difunto, al flotar sobre las ofrendas, consumía literalmente la esencia etérea e invisible de la comida, absorbiendo su energía nutritiva. Acto era más simbólico, un ritual enfocado en los vivos, destinado a honrar y mantener la memoria del difunto, y la comida era en realidad una metáfora para el sustento del alma a través del recuerdo continuo y la práctica ritual. ¿Era una transacción metafísica directa o un acto de comunión simbólica? La respuesta probablemente reside en una superposición de ambas ideas, una forma de pensar que no exige una separación estricta entre lo literal y lo simbólico. El ritual termina. El sacerdote se aleja. El silencio regresa a la tumba, pero ahora el aire parece cargado, vibrando con la energía de la magia que se ha operado. El pan físico permanece en la mesa, pero su doble espiritual ha sido liberado para cumplir su propósito. Dejas la tumba, volviendo a la luz deslumbrante y el calor del mundo de los vivos. El viaje del pan, te das cuenta, es el viaje de la propia vida egipcia. Nace de la tierra fértil del Nilo, es transformado por el trabajo humano y el fuego, sustenta el cuerpo. Durante la vida, y a través del ritual y la representación, viaja con el alma para garantizar su existencia en la eternidad. El humilde pan es el puente que conecta el mundo de los vivos, el mundo de los dioses y el mundo de los muertos. Hasta ahora, el pan ha sido una fuerza unificadora. Alimenta al trabajador, al sacerdote y al noble. Une a la comunidad en su producción y sustenta a todos en la vida y en la muerte. Pero ahora, en una cocina sofisticada, quizás al servicio de un alto oficial o en el palacio del propio faraón, descubres que el pan también puede ser una herramienta de división. No todo pan es creado igual, porque no toda harina es creada igual. La batalla por la pureza, por la suavidad y sobre todo por la blancura ha comenzado. La harina que conoces, la que sale del molino de Silla, es una mezcla robusta. Es el alma del grano, conteniendo el endospermo amiláceo, el salvado rico en fibra y el germen nutritivo. Y por supuesto, la inevitable porción de arena y polvo de piedra. El pan hecho con ella es nutritivo, sabroso a su manera, pero es pesado, denso e inconfundiblemente marrón. Para la gran mayoría de la gente, así es simplemente el pan. Pero para la élite, cuyas vidas se definen por la distancia que ponen entre ellos y el trabajo común, esta rusticidad es inaceptable. Desean un pan que sea lo opuesto al pan del trabajador, un pan que sea ligero, esponjoso y, lo más importante, blanco. La blancura se convierte en el símbolo supremo de estatus. Proclama que eres tan rico que puedes permitirte el lujo de desperdiciar, pues para obtener harina blanca debes quitar el salvado y el germen, descartando una parte significativa del grano que costó tanto trabajo cultivar y moler. Comer pan blanco es la manera de decir, soy tan importante que ni siquiera necesito la parte más nutritiva del grano. Es un símbolo de estatus que puedes comer, y así un nuevo paso se añade al ya largo proceso de panificación, tamizar. Después de la exhaustiva molienda, la harina no va directa al cuenco de amasar.
En su lugar, se coloca en un tamiz. No es un tamiz de malla de metal fina, sino uno hecho con los materiales que tienes a mano. Un marco de madera sobre el que se tejen fibras de lino, juncos finos o incluso crin de caballo en una trama. Cuanto más fina la trama, más fina la harina y mayor el prestigio del panadero y de su amo. Sostienes el tamiz y comienzas a balancearlo hacia adelante y hacia atrás a un ritmo constante y suave. El sonido es un shh, casi como las olas del mar. Lentamente, un fino polvo, una nube de harina pálida y etérea, comienza a caer a través de la malla, acumulándose en un cuenco limpio debajo. Lo que queda atrás en el tamiz es el salvado más grueso, más oscuro, y las partículas de cáscara y arena. Miras los dos montones, la pequeña y preciosa pila de harina blanca y la pila mucho mayor de desechos marrones. Has pasado una hora moliendo y tamizando para producir una pequeña taza de harina de lujo. Es el equivalente antiguo de hacer un plato gourmet que tiene 3 pequeñas gotas de salsa en medio de un plato enorme. Este es un hecho histórico principal. La diferenciación social a través de la calidad del pan era una realidad en Egipto. Papiros médicos y literarios se refieren a diferentes calidades de harina y pan, y las representaciones de banquetes de la élite muestran alimentos delicados y refinados, un fuerte contraste con las raciones básicas proporcionadas a los trabajadores. Esta asociación de la harina blanca con la riqueza y el estatus no fue inventada por los romanos o los franceses. Tiene sus raíces aquí, en las panaderías de lujo a lo largo del Nilo. Pero, ¿qué pasa con el salvado que sobra? En una sociedad que, a pesar de la riqueza de sus líderes, sigue siendo fundamentalmente agraria y reacia al desperdicio, no se tira simplemente. Esta es una curiosidad poco conocida y práctica. Los desechos del tamiz se recolectaban y se usaban. Podrían molerse de nuevo para extraer un poco más de harina, o más probablemente se usarían para hacer un pan aún más barato y tosco para los siervos de nivel más bajo, o quizás incluso se añadirían a la ración animal. Cada parte del grano tenía su lugar en la jerarquía. El salvado que sobra no va a la basura. Se usa para hacer un pan que tiene la textura y el atractivo de una lija comestible. Es el pan que cumple su función. La cuestión de cuán refinado era realmente este producto final es un punto de debate académico. Los arqueólogos experimentales, que intentan recrear tecnologías antiguas para entender sus capacidades, debaten cuán blanca era la harina blanca egipcia. Incluso con los mejores tamices de lino y las técnicas de molienda más cuidadosas, ¿sería posible producir una harina verdaderamente blanca como la nieve? ¿Como la que obtenemos hoy con la molienda en rodillos de acero y el blanqueamiento químico? ¿O el pan más fino del faraón seguiría siendo para nuestros estándares un beige pálido o un marfil, todavía con partículas minúsculas de salvado y el color natural del grano? La recreación sugiere que la segunda opción es más probable. La blancura era relativa, un contraste con el pan oscuro del pueblo, pero no la pureza absoluta que imaginamos. Tomas la harina blanca y fina, es como seda en tus dedos. La masa que produce es más suave, más delicada. El pan resultante, horneado con cuidado, es increíblemente ligero. Cuando tu amo, el noble, lo come, no solo se está alimentando, está consumiendo un símbolo de su poder, de su distancia del trabajo manual, de la tierra y del sudor. Mientras tanto, en los campos y en las obras de construcción, el trabajador come su pan oscuro y denso, sintiendo el sabor de la tierra y el crujido ocasional de la arena, sin saber que el pan puede ser otra cosa. La misma planta, el mismo río, el mismo proceso básico, pero ahora el resultado final traza una línea invisible, pero infranqueable, en el corazón de la sociedad. Has
perfeccionado el arte. Consigues producir panes ligeros y blancos para los nobles y panes oscuros y sustanciosos para tu propia familia. Tus hornos son eficientes. Tu técnica de amasado es magistral. Parece que has conquistado el grano, que lo has transformado en un siervo obediente a tu voluntad. Pero entonces, en una mañana húmeda, vas a tu depósito de granos, un pequeño silo de barro anexo a tu casa, y un olor agrio y mohoso te golpea incluso antes de abrir la tapa. Tu corazón se encoge un poco. Te das cuenta de que la batalla nunca termina. No solo tienes que crear el pan, tienes que defenderlo. Tu mundo está lleno de otras criaturas que también han descubierto que el grano es una fuente de alimento maravillosa y concentrada. Tus mayores enemigos son pequeños y numerosos. Sumerges un cucharón en tu vasija de granos de trigo y al inspeccionarla ves minúsculos puntos negros moviéndose. Gorgojos. Perforan los granos, comen el interior y dejan atrás una cáscara vacía y polvo. No, hay forma de eliminarlos todos. Suspiras, te encoges de hombros y continúas. Es proteína extra. Al menos es lo que te dices para no llorar sobre tu cuenco de masa. Al moler los granos, los gorgojos son molidos junto con ellos, convirtiéndose en una parte invisible, pero presente, de tu harina. Por la noche escuchas los ruidos, el rascar y el chirriar de ratas y ratones que ven tu depósito como un banquete interminable. La vigilancia es constante, reparas grietas en el barro del silo, mantienes la tapa pesada y bien ajustada. El gato de la familia es el empleado más valioso de la casa. No paga alquiler, duerme la mayor parte del día, pero su trabajo nocturno de control de roedores lo hace absolutamente indispensable. Probablemente lo sabe, a juzgar por su actitud regia y exigente. La lucha contra las plagas es una parte tan crucial de la vida que la propia estabilidad del Estado egipcio depende de ella. Este es un hecho histórico principal. La inmensa riqueza de Egipto provenía de su capacidad para producir y, crucialmente, almacenar enormes excedentes de granos. Los grandes graneros estatales, supervisados por escribas meticulosos, eran el tesoro del reino, el seguro contra años de mala cosecha. La historia bíblica de José, interpretando el sueño del faraón sobre las vacas gordas y flacas, refleja esta obsesión muy real con la gestión de granos para sobrevivir a la hambruna. La humedad es otro enemigo silencioso. Después de la inundación, el aire se vuelve pesado y durante semanas. Es suficiente para que el moho encuentre un hogar en tu pan almacenado o en un lote de granos que no se secó perfectamente. Encuentras una mancha verde y esponjosa en un pan que habías guardado. La cortas con un margen generoso, esperando que el resto del pan no haya decidido unirse al lado oscuro. Es una apuesta que haces a la hora del desayuno. A veces te encuentras con algo más siniestro. En un puñado de granos puedes notar algunos que son incorrectos, más grandes de lo normal, duros y de un color púrpura oscuro, casi negro. Es el cornezuelo o ergot. Esta es una curiosidad poco conocida y peligrosa. El ergot es un hongo que, si se muele con la harina y se consume, puede causar una enfermedad terrible. El ergotismo, calambres, alucinaciones aterradoras, una sensación de quemazón en la piel e incluso gangrena. No conoces la ciencia detrás de esto. Para ti, un lote de granos malditos como este es obra de magia maligna o de la ira de un dios. Lo arrojas al fuego, rezando para que no haya contaminado el resto de tu almacén. La lucha contra estos enemigos visibles e invisibles plantea un debate académico. ¿Cuán sofisticados eran los egipcios en el control de plagas a gran escala? Sabemos de los gatos para los roedores, pero ¿y para los insectos que podrían devastar un granero entero? Historiadores y arqueobotánicos debaten la eficacia de sus estrategias.
Entendían conscientemente las propiedades de ciertas cenizas o polvos minerales, como la tierra de diatomeas, para repeler o matar insectos al mezclarlos con el grano almacenado. O el éxito de un granero era en gran parte una cuestión de suerte, de la calidad de su construcción y de la vigilancia de sus gatos. La evidencia es indirecta, lo que dificulta saber si tenían un manual de control de plagas o si era solo prueba y error. Y por supuesto, está el enemigo que tú mismo añades, la piedra. Cada bocado de pan, no importa cuán bien tamizado, lleva consigo partículas microscópicas del molino de silla. Día tras día, año tras año, este pan arenoso actúa como una lija en tus dientes y en los de tu familia. Los dolores de muelas son comunes. Los dientes rotos o desgastados, hasta el nervio, son una realidad de la vida. El mismo alimento que te da vida, también la desgasta lentamente por dentro. La vida de tu pan es, por lo tanto, precaria. Desde el momento en que el grano es cosechado, está bajo ataque. Insectos, roedores, moho y hongos compiten contigo por él. E incluso, cuando lo transformas en pan, lleva consigo los vestigios de su batalla, la arena de la piedra y la proteína extra de los insectos. Esto te da una apreciación aún mayor por cada pan exitoso. Cada pan caliente, suave y con un dulce aroma que sale de tu horno, no es solo un producto de tu habilidad. Es un superviviente, es una victoria contra el caos, la decadencia y las muchas pequeñas hambres que se arrastran en la oscuridad. Y esta noche, el pan que comes sabe un poco mejor, porque sabes la guerra que ha ganado para llegar a tu mesa. Estás en tu cocina, un espacio vibrante de calor y actividad. El aire está pesado, pero no desagradable. Lleva una mezcla compleja de aromas. Por un lado, el olor limpio, tostado y casi dulzón del pan horneándose en el horno. Por el otro, un olor más penetrante, afrutado y fermentado, que emana de grandes jarras de cerámica en un rincón. Estos son los olores de los dos pilares que sostienen tu dieta y, de hecho, toda tu civilización. Son los aromas del pan y la cerveza, los primos inseparables de la fermentación. Pan y cerveza son los gemelos de tu cocina. Uno es para masticar, el otro es para beber. Juntos forman un plan de comidas completo y bastante alegre. Te das cuenta de que los dos procesos comienzan como reflejos uno del otro. Ambos nacen del mismo lugar, el grano. El trigo escaña y la cebada, cosechados de los campos fértiles, son el punto de partida para ambos milagros. Ambos requieren el mismo trabajo inicial de molienda para romper los granos y exponer sus almidones. Y lo más importante, ambos son animados por la misma fuerza invisible y mágica, la levadura. El mismo cultivo de masa madre que alimentas cuidadosamente para hacer crecer tu pan, está compuesto por los mismos minúsculos organismos que transforman unas gachas de granos sosas en una bebida que alegra el corazón. Es en la aplicación del calor y del agua donde sus caminos divergen. Para el pan, añades solo agua suficiente para crear una masa, un cuerpo sólido. Lo sometes a un calor seco e intenso, solidificando su estructura aireada. Para la cerveza, creas una sopa, una papilla rala de granos y agua. La dejas en un estado líquido, permitiendo que la levadura trabaje libremente, y luego la consumes como una bebida. Pero la conexión es aún más profunda e ingeniosa. Una de las maneras más comunes de iniciar el proceso de fermentación de la cerveza es, irónicamente, haciendo pan. Preparas una hornada de panes de cerveza. Se hacen con una masa rica en cebada y quizás un poco de miel o dátiles para dar un impulso a los azúcares. El secreto es que se hornean solo parcialmente. El calor de la corteza externa esteriliza el pan, matando cualquier microbio no deseado, pero el interior permanece húmedo y mal cocido.
lo que preserva las enzimas naturales del grano necesarias para la fermentación. Después de enfriar, tomas estos panes densos y húmedos, los desmenuzas en trozos y los echas en una gran cuba de agua. El pan se desintegra, liberando sus azúcares y almidones en el agua, creando un mosto dulce y turbio. La levadura, que ya estaba presente en el pan, despierta en este nuevo ambiente acuático y comienza la fiesta. En pocos días, el líquido está burbujeando activamente, transformándose en cerveza. Así, el pan sirve como el sistema de entrega perfecto para el kit de inicio de la cerveza. Proporciona el azúcar, las enzimas y la levadura, todo en un paquete estable y portátil. Este vínculo inseparable es el hecho histórico principal, más fundamental de la vida cotidiana egipcia. El pan ta y la cerveza ujenket eran el pago estándar de los trabajadores, la base de las ofrendas religiosas y el consuelo de los dolientes. Las listas de ofrendas en las tumbas, como ya has visto, invariablemente piden 1000 panes, 1000 jarras de cerveza. No se veían como artículos separados, sino como un par esencial, las formas sólida y líquida del sustento que el Nilo proporcionaba. La cerveza que bebes, sin embargo, es muy diferente de las cervezas filtradas y claras de hoy. Esta es una curiosidad poco conocida, que cambia nuestra percepción de la bebida. La cerveza egipcia era espesa, turbia y nutritiva. Era menos una bebida refrescante y más un alimento líquido, lleno de proteínas, vitaminas del complejo B y carbohidratos. La cerveza es tan espesa y nutritiva que no estás seguro de si estás bebiendo tu almuerzo o comiendo tu bebida. Es un alimento eficiente, de cualquier manera. Como la filtración era mínima, la cerveza a menudo contenía trozos de granos y salvado flotando. Para evitar esto, era común beberla a través de una pajita larga, a menudo con un pequeño filtro en la punta, permitiéndote sorber el líquido por debajo de la capa de desechos en la superficie. Bebes tu cerveza con una pajita larga, no para ser elegante, sino para evitar tener que masticar tu bebida. Es una solución elegante para un problema de exceso de fibra. La existencia de los panes de cerveza y la naturaleza entrelazada de los dos productos alimentan aún más el debate académico sobre cuál vino primero. ¿Acaso el pan, una forma de alimento más simple y directa, vino antes, sirviendo después como un método conveniente para almacenar y transportar el kit de inicio de la cerveza? ¿O acaso la cerveza vino primero? Quizás como unas gachas de grano olvidadas que comenzaron a fermentar y fueron consideradas una bebida agradable. Y el pan con levadura fue solo un feliz descubrimiento cuando parte de esas gachas se derramó en una piedra caliente. La evidencia es circular. Hacer pan para hacer cerveza sugiere que el pan es más antiguo, pero la simplicidad de unas gachas fermentadas sugiere que la cerveza pudo haber sido el descubrimiento original. Es una cuestión del tipo el huevo o la gallina de la egiptología, y la verdad es que probablemente surgieron juntos como dos expresiones del mismo descubrimiento fundamental, el poder transformador de la fermentación. Te sientas al final del día con un pan rústico en una mano y un cuenco de tu cerveza espesa en la otra. El sabor de uno complementa el del otro. Ambos llevan el sabor de la tierra, el calor del sol y el toque mágico de la levadura. Son el dúo que construyó las pirámides, aplacó a los dioses e hizo la vida bajo el sol egipcio no solo soportable, sino, en momentos como este, profundamente placentera. Durante generaciones, la historia del pan fue la historia del Nilo. Fue una historia contenida por las arenas del desierto, una maravilla local, un secreto de familia a escala de civilización. Pero nada tan bueno puede mantenerse en secreto para siempre. La historia de tu pan está a punto de dejar el río y navegar por aguas abiertas.
Ahora estás en un puerto bullicioso en la costa del Mediterráneo, quizás un puesto comercial en el delta del Nilo. El aire ya no huele a fango fértil, sino a sal, pescado seco y al alquitrán que calafatea los cascos de los barcos. Aquí, el sonido del egipcio se mezcla con el griego gutural, el fenicio, rápido y otras lenguas que no reconoces. Y es aquí donde tu legado comienza su viaje. Barcos de Creta, de Grecia y del Levante atracan aquí para cargar el bien más preciado de Egipto, el grano. Egipto es el granero del mundo conocido, y sus barcos de carga zarpan con las bodegas llenas de trigo y cebada. Pero llevan más que solo la materia prima, llevan la idea. Un marinero griego, acostumbrado a un pan plano y duro llamado maza, que podría usarse como un frisbee en una emergencia, da un mordisco a un pan con levadura egipcio comprado a un vendedor ambulante. Es suave, es aireado, es diferente a todo lo que ha comido. Su vida cambia. Necesita saber qué hechicería es esa. El conocimiento viaja con los comerciantes y marineros, una receta susurrada en puertos extranjeros. En Grecia, la idea del pan con levadura, el artos, se adopta como un lujo, un alimento exótico y sofisticado. Los panaderos griegos comienzan a experimentar, adaptando las técnicas egipcias. Sus hornos son diferentes, a menudo en forma de cúpula en lugar de cónicos. Su trigo es diferente, pero el principio fundamental, el milagro de la levadura, es el mismo. Panaderías públicas comienzan a aparecer en las ciudades-estado griegas, y el panadero se convierte en un artesano respetado, y entonces el conocimiento viaja hacia el oeste, hacia la potencia creciente que está comenzando a dominar el Mediterráneo, Roma. Los romanos admiran la cultura griega y la absorben ávidamente, incluida su cocina. Tomaron el arte egipcio de la panificación, refinado por los griegos, e hicieron lo que los romanos siempre hacen. Lo hicieron más grande, más organizado, y crearon un comité para supervisarlo. Nace la burocracia del pan. La panificación en Roma se convierte en una industria masiva. La anona, la distribución gratuita de granos a la población de la ciudad, exige una infraestructura de molienda y panificación a una escala que haría que las panaderías estatales egipcias parecieran pequeñas cocinas, molinos gigantes movidos por burros o por la fuerza del agua reemplazan el trabajo exhaustivo del molino de silla. Los panaderos se organizan en gremios, los collegia, con sus propias regulaciones y estatus social. Este es el hecho histórico principal. La difusión de la tecnología de panificación desde Egipto hacia Grecia y Roma es una línea directa que forma la base de toda la tradición de panificación occidental. Las legiones romanas, a su vez, llevaron estas técnicas a las tierras que conquistaron, desde la Galia hasta Britania, plantando las semillas de la cultura del pan por toda Europa. El estatus del panadero en Roma podía alcanzar alturas inimaginables para un trabajador manual en Egipto. Una curiosidad poco conocida. Y absolutamente espectacular es la tumba de Eurísaces, el panadero, que todavía hoy se alza cerca de una de las antiguas puertas de Roma. Eurísaces era un liberto, probablemente un ex-esclavo, que hizo una fortuna colosal como proveedor de pan, quizás con un contrato con el Estado. Estaba tan orgulloso de su profesión que construyó para sí y para su esposa una tumba monumental y extraña, decorada con un friso que muestra cada etapa del proceso de panificación, desde la molienda hasta la cocción y la distribución. La propia estructura de la tumba está hecha con cilindros de piedra que se asemejan a medidas de grano o a cámaras de horno. Es una declaración de estatus final, toda construida con el dinero de los carbohidratos, que básicamente grita: «Yo hacía pan y era increíble en eso».
Sin embargo, este viaje del conocimiento no fue una simple copia, y aquí reside un debate académico entre los historiadores clásicos. ¿Cuál fue el grado de influencia directa frente a la innovación local? ¿Los griegos y romanos simplemente imitaron los métodos egipcios o, al recibir la idea fundamental de la fermentación, la reinventaron para adaptarse a sus propios granos, climas y necesidades sociales? El desarrollo de hornos de 1900 es cúpula, de molinos rotativos y de diferentes tipos de panes sugiere que hubo una adaptación e innovación significativas. La cuestión no es si Egipto fue la fuente, sino si el río del conocimiento de la panificación fluyó sin ser alterado, o si cada cultura construyó sus propias presas y canales, desviando y moldeando el flujo para sus propios fines. Tú, ahora, puedes imaginarte como un fantasma de la historia, observando esta difusión. Ves la semilla que plantaste en el fango del Nilo florecer en 1900 tierras lejanas. Ves tu descubrimiento accidental de la levadura convertirse en la base de una industria global. Ves tu pan cónico de ración evolucionar hacia los cientos de variedades de panes en una panadería romana. La forma ha cambiado, la escala ha cambiado. Las herramientas han cambiado, pero el corazón del proceso sigue siendo el mismo. Es la alquimia de la harina, el agua, la levadura y el fuego. El secreto que desvelaste en las orillas de tu río se ha convertido en el pan nuestro de cada día para el mundo entero. Tu legado no fue escrito en papiro, sino en cada corteza dorada y en cada miga suave que alimentaría a la humanidad por milenios. ¿Qué tal, gente? Esta noche hemos llegado al final de nuestro viaje. Después de viajar por el tiempo y el espacio, desde las orillas fangosas del Nilo prehistórico hasta los puertos bulliciosos de Roma, es hora de volver a casa. Es hora de entender cómo todos estos hilos, tecnología, economía, religión y arte, se tejen para formar el tapiz de la vida egipcia, un tapiz que lleva en cada fibra el aroma a pan. Estás de pie, al atardecer, en una colina baja con vistas a una aldea anidada a lo largo de la curva del Nilo. El sol, una bola de fuego naranja, está tocando el horizonte del desierto, y el cielo está en llamas. La luz dorada y suave baña todo, las paredes de barro de las casas, las palmeras que se mecen suavemente, la franja verde oscura de tierra cultivada, y el río, que fluye como una veta de obsidiana derretida. El calor del día se está disipando, y una brisa fresca sube del agua. El aire que respiras es una sinfonía de olores. Está el olor a tierra húmeda, el olor a ganado acomodándose para la noche, el olor a humo de innumerables hogueras y entrelazado con todo ello, el olor más fundamental y reconfortante de todos, el olor a pan. El aire en Egipto tiene un perfume constante a pan. Es como si la propia atmósfera hubiera decidido que el olor a panadería era el mejor aroma posible. ¿Y quiénes somos? Nosotros para discrepar. Emana de las casas individuales, donde el molino de silla cruje y los panes se hornean para la cena. Sube de las panaderías más grandes del templo, donde se hace el pan para los dioses y sus sacerdotes. Es el olor de la vida, de la seguridad y de la normalidad. Es el aroma que dice que la cosecha fue buena, que los graneros están llenos y que habrá comida en la mesa mañana. Desde aquí, puedes reflexionar sobre todo el viaje que este simple alimento ha realizado. Recuerdas la recolección paciente de granos salvajes, el trabajo exhaustivo de la primera molienda. Recuerdas la maravilla de la masa que creció sola, el sabor del primer pan con levadura. Trazas la evolución de los hornos, desde la ceniza caliente hasta la vasija de barro y finalmente al horno cónico que permitió la producción en masa. Ves el pan transformarse en moneda, el salario que construyó las pirámides. Lo ves convertirse en un lienzo para el arte y un canal para la devoción, asumiendo
la forma de los dioses y alimentando a los muertos. El pan no es solo una parte de la cultura egipcia, es el sistema operativo sobre el que funciona la cultura. Este es el hecho histórico principal, final, la integración total del pan en todos los aspectos de la sociedad, la economía y la religión es lo que hace a la civilización egipcia única en su relación con este alimento. Incluso en la muerte, la obsesión continúa. Piensas en las tumbas. En las paredes, las pinturas de pan garantizan el sustento eterno. Pero hay una curiosidad poco conocida para aquellos que quizás no podían permitirse un artista de tumbas de primera categoría. En lugar de ofrendas elaboradas o pinturas detalladas, usaban ofrendas ficticias. Pequeños modelos de panes, meticulosamente esculpidos en piedra caliza o moldeados en arcilla y luego pintados para parecerse a los reales. Para el egipcio con un presupuesto limitado, podías garantizar el pan eterno con un modelo de arcilla. Es la versión antigua de la intención es lo que cuenta, pero para tu alma inmortal. Y mientras inhalas este aire antiguo y perfumado, una última pregunta, el debate académico en final, viene a la mente. Es quizás el más simple y el más imposible de resolver. ¿Cuál era exactamente el sabor del pan egipcio? Podemos analizar la harina de escaña, el salvado, la cebada. Podemos suponer la dulzura de la miel o de los dátiles. Podemos tener en cuenta el ligero sabor a humo de los hornos de estiércol y el inevitable crujido de la arena, pero no podemos probar su cultivo de levadura, su masa madre, que tendría un sabor único para cada región, cada panadería, cada familia. Era dulzón, agrio como un sourdough, ahumado, terroso. Es un sabor que casi podemos imaginar, basándonos en todos los hechos que hemos reunido, pero que nunca conoceremos de verdad. Intentar recrear su sabor exacto es el mayor desafío culinario. El ingrediente secreto es una pizca de arena del Sahara y 5000 años de historia, que son difíciles de encontrar en el supermercado. El sol finalmente se pone, las primeras estrellas aparecen en el cielo de terciopelo, las luces de las hogueras y de las lámparas de aceite comienzan a parpadear en la aldea de abajo. El olor a pan parece hacerse más fuerte a medida que las familias se reúnen para la cena. El largo viaje del grano, del campo a la mesa, está completo por un día más. Y mañana todo comenzará de nuevo. Y ahora, nuestro propio viaje de hoy también llega a su fin. La historia del pan está contada. El trabajo está hecho. El sol se ha puesto sobre el Nilo y las estrellas brillan intensamente en un cielo sin nubes y sin ciudad. El aire de la noche, antes cálido, ahora es fresco y suave, trayendo consigo el silencio del desierto. Los sonidos de la aldea disminuyen. El crujir de las piedras de moler ha cesado. Las llamas en los hornos se han reducido a brasas brillantes. Todo se está aquietando. Deja que ese silencio y esa calma te envuelvan. Siente el peso relajándose, hundiéndose cómodamente donde estás acostado. Deja que tus hombros se relajen. Suelta la tensión de tu mandíbula. Respira hondo y lentamente al ritmo del flujo suave y eterno del gran río. La masa de tu conciencia, que ha sido amasada y estirada por los pensamientos del día, ahora puede finalmente descansar. No hay nada más que hacer, nada que resolver. El pan está en el horno, por así decirlo, y ahora es el tiempo de espera, el tiempo de leudado, el tiempo de paz. Deja que el suave sonido del ventilador o el silencio de tu habitación sea tu propia versión del murmullo del Nilo. Deja que cada respiración te lleve más profundo en la comodidad, más profundo en la quietud. La historia de la noche fue solo un vehículo para traerte hasta aquí, a este momento de tranquilidad. La aldea se ha dormido, el panadero se ha dormido, la tierra descansa, lista para el sol de mañana, y tú también puedes descansar.
La masa ha reposado, el pan está horneado, el día ha terminado. Es hora de dormir. Buenas noches.